¿Puede la mujer ser pastor, predicar o ser líder? Dice, la pregunta de si la mujer puede ser pastora, predicar o ser líder de una iglesia está en el centro de un debate teológico dentro de las iglesias cristianas. La respuesta varía según la denominación y el punto de vista bíblico de cómo se interprete, pero veamos qué es lo que dice la Biblia realmente. Argumentos en contra, ¿verdad? Los pastores o las iglesias o las congregaciones que enseñan, ¿verdad?, que no se debe dar la oportunidad a la mujer de predicar, usan estos versículos como base. Isaías 3:12 dice, oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Dice la siguiente versión, la versión vida, dice, oh pueblo mío, ¿acaso no ves que necios gobernantes tienes? Débiles como mujeres, necios como chicuelos, jugando a que son reyes, dirigentes. No, guías ineptos por senda florida los llevan a la destrucción, ¿verdad? Ese es el primer versículo que se utiliza para decir que la mujer no puede predicar, tomando la versión, ¿verdad?, de que por haber puesto muchachos y mujeres, ¿verdad?, el pueblo pues pereció. Vamos a saltarnos Corintios y Timoteo y vamos a leer lo primero. Dice, para entender estos versículos debemos entender qué sucedía en este tiempo de la historia. Dice, en el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía, me adelanté. Sí leemos los versículos de Corintios y Timoteo. Dice, primer libro de los Corintios 14:34, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Primer libro a Timoteo 2:11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Dice, para entender estos versículos debemos entender qué sucedía en este tiempo de la historia. En el primer siglo de la cultura judía, a las mujeres no se les permitía estudiar. Cuando Pablo les dice a las mujeres que deben aprender en silencio y total sumisión, les ofrece una sorprendente oportunidad. Esto es lo que tenemos que ver en el contexto histórico, ¿verdad? Que la mujer no era tomada en cuenta para ir ni siquiera a la escuela, prepararse. Pero Pablo les está dando la oportunidad de ser enseñadas, de aprender, de prepararse al estar, ¿verdad?, en la casa con sus maridos. Dice después, Pablo no quiso que las mujeres de Éfeso enseñaran porque aún ni tenían suficiente conocimiento ni experiencia. La iglesia de Éfeso tenía un problema en particular con los falsos maestros y evidentemente las mujeres eran susceptibles a sus falsas enseñanzas. Segundo libro a Timoteo 3:1-9. Ya que todavía no habían recibido instrucción bíblica suficiente para poder discernir o entender la verdad. Además, ahí quedamos en esa primera parte. Entonces, la mujer siempre ha sido susceptible a buscar a Dios, pero también la mujer es susceptible a ser engañada en cosas tan sencillas. Una vez llegaba un hermano, ¿verdad?, y me dijo, ¿qué cree? Engañaron a mis hermanas. ¿Por qué? Pues les llegaron a vender unas cadenas que es que de oro y a la mera hora se dieron cuenta pues, que no eran de oro. A mis hermanos les vinieron a vender, ¿verdad?, unos shampoos, ¿verdad?, Pantene, bien baratos, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta, pues, o sea, no era el shampoo Pantene, estaba diluido con agua, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la mujer siempre es más susceptible a creer que a dudar, aún en las cosas más sencillas, más esenciales. Entonces, las mujeres de la iglesia de Éfeso, de Corinto en este tiempo, no tenían todavía el conocimiento, el discernimiento espiritual, experiencia, como para poderles dar lugar en el púlpito. ¿Sí me explico? Esta era la razón, que había tantas falsas doctrinas, tantos pensamientos, vientos de doctrinas, que por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, pone uno de los ejemplos en una de sus cartas diciendo que la que fue engañada en el huerto no fue Adán, sino fue Eva. ¿Por qué? Porque le creyó
a la serpiente. Le creyó lo que le dijo, que sonaba verdad, pero era una verdad distorsionada. ¿Sí me explico? Entonces, en el tiempo histórico del apóstol Pablo, ese fue el pero que él puso para que la mujer no pudiera predicar en ese tiempo de la historia. ¿Sí me explico? En esas iglesias específicamente, porque necesitaban hombres con discernimiento. ¿Sí me explico? Que sus oídos estuvieran bien circuncidados y bien, hermano, habilitados para distinguir entre la verdad y la mentira, porque entre la verdad y la mentira hay una línea muy delgada, que quien no tiene el conocimiento y la experiencia, muchas veces va a revolver lo santo con lo profano y no se va a dar cuenta que está enseñando cosas que no dice la Escritura. Además, algunas de las mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada, segundo a Timoteo 2:9. Pablo le decía a Timoteo que no debería poner a nadie, en este caso a mujeres, en posición de liderazgo, si todavía no era maduro en la fe. Y vamos a ponerlo en nuestros tiempos, ¿verdad? Imagínate que yo pongo a una hermana a predicar con mi microfalda o toda, ¿verdad?, descubierta de sus hombros, en sus senos. Entonces, lógicamente que en lugar de que yo esté poniendo a una persona que pueda instruir a otros, va a ser una persona que los inquiete y que muchas veces haga caer a los varones, ¿verdad? Porque yo entiendo, ¿verdad?, lo que dicen las mujeres, ¿verdad? Que pues ellas se quieren vestir lindo, bonito, ¿verdad? Pero en su idea de la libertad, ¿verdad? Se ponen ropa donde enseñan pues, toda la carne. Entonces, vayamos a algo tan sencillo. Si tú dejas la puerta de tu casa abierta, ¿entrará a robar alguna persona? Claro que sí. Si tú tomas una chuleta y vas por la colonia y hay muchos perros, ¿se la irán a comer? Claro que sí, te morderán, te la arrebatarán. Entonces, cuando una mujer en el púlpito está vestida indecorosamente, dice la Biblia, entonces roba la atención de los que están escuchando y recordemos, esto no solamente es espiritual. Química, psicológicamente, los hombres se excitan por la vista, las mujeres por el oído. Por eso dice, háblale bonito y la haces caer. Vístete despechugada y lo haces caer. Entonces, por eso nosotros entendemos que cuando alguien pasa el púlpito, hablando en este caso que menciona aquí de las mujeres, dice que traspasaron, ¿verdad?, los códigos de vestimenta y que en lugar de vestir correctamente, provocaban a los hombres. Entonces, es ahí donde nosotros, en Centro de Fe, Esperanza y Amor, nos han dicho, ¿verdad?, que las mujeres que pasen al frente a ministrar tienen que tener cuidado con su vestimenta. Porque si hay una mujer, ¿verdad?, una joven o una casada que sube a cantar, ¿verdad?, aquí al altar y trae una microfalda, a tu nivel ves su minifalda, pero de abajo se le ven los calzones. Entonces, es por eso el cuidado que se debe tener en su vestimenta, un código de vestimenta. ¿Sí me explico? Hace años aquí cuando yo llegué, había un hermano que era contador público y tenía su oficina allá en Valsequillo y la 2, casi a la mitad de la cuadra. Y me acuerdo que un día uno de sus compañeros contadores trajo a una secretaria le dio trabajo, era una amistad. Y cuando llegué yo el hermano me presentaba las declaraciones, ¿verdad? Y cuando yo llegué con él, ¿verdad? La muchacha con una microfalda y toda, ¿verdad?, despechugada. Entonces, desde que yo vi, dije, esto puede causar dos cosas. Uno, o atrae más clientes o pierde clientes. Porque en toda empresa hay un código de vestimenta. Porque la manera en que te vistes es la manera en que tú estás representando a una empresa. Entonces, si ponen mujeres con microfaldas sin taparse, hermano, están dando una imagen de que no son profesionales, sino de que quieren atraer clientes por otras situaciones. Entonces, por eso la importancia de hacerlo.
¿Estamos en contra de los pantalones? No, pero cuando ya tus pantalones están súper ajustados, que se te marca la pantaleta, que se te marca tu cuerpo exageradamente, se está provocando a que las personas que te oyen cantar o ministrar o predicar o enseñar no van a escuchar la enseñanza. Lo que van a escuchar o lo que van a querer es venir a ver a la persona que está predicando. Entonces, este fue uno de los motivos por los cuales el apóstol Pablo dijo, no, todavía no estén. Pero no solamente a las mujeres, ¿te acuerdas que a los hombres? Dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en el lazo de Satanás. Y después dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, ¿qué? Sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos en sujeción. Y comienza a dar el perfil de aquellos hombres y mujeres que anhelan predicar, que anhelan hacer, hermano, un día la obra del Señor. O sea, esto es muy, muy delicado, porque si nosotros, hermano, no seguimos los principios, la iglesia se vuelve una iglesia sensual y una iglesia que le abre la puerta a todos los pecados sexuales. Por eso es importante el código de vestimenta. Amén. Entonces, por eso dice, además algunas mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada. Pablo decía a Timoteo que no debería poner a nadie, en este caso a mujeres, en posición de liderazgo si todavía no era maduro en la fe. Este mismo principio se aplica hoy ¿dónde? En la iglesia. Para entender un texto debemos leer el contexto. ¿Has escuchado la frase un texto sin contexto es un pretexto? Creo que sí la hemos escuchado. Y dice después, esto significa que si un texto se interpreta fuera de su contexto original o de la idea original, es fácil malinterpretarlo y usarlo para justificar cualquier cosa. El contexto es fundamental para entender el significado completo y la intención de un texto o una exégesis, exposición o explicación. ¿Qué es un contexto? Se refiere a las circunstancias que rodean un texto, incluyendo el momento en que se escribió, el autor, la audiencia a quien se dirige, la situación social y cultural entre otros, ¿qué? Factores. ¿Qué es un pretexto? Es una excusa o razón falsa que se da para justificar una acción o evitar una obligación. Si se ignora el contexto, se puede distorsionar el significado original y utilizar el texto para apoyar argumentos o acciones que no tienen nada que ver con la intención del autor. La falta de contexto puede llevar a la mala interpretación, a la manipulación y el uso indebido de la información. Es crucial considerar el contexto para evitar sacar conclusiones erróneas y para garantizar una comunicación efectiva y ¿qué? Y verdadera. Entonces, por eso la importancia de que cuando alguien predique, se le enseñe primero para que pueda hacerlo bien. Por eso la importancia, yo no estoy en contra de los pastores laicos, es decir, aquellos que no fueron a una escuela bíblica, sino que se formaron en su iglesia. No estoy en contra de ellos. Pero lo que sí yo siempre voy a pedir o a demandar es que se les enseñe. Por eso la importancia de los pastores que sí fuimos a estudiar a una escuela, porque hay materias como la hermenéutica, hay materias como la homilética, que tienen que ver con la predicación, cómo hacer un estudio concienzudo de la exégesis, ¿verdad? Para poder explicar correctamente la palabra. Por eso dice Eclesiastés 12:10, si no me equivoco, dice, el pastor, ¿verdad? O el maestro, dice otra versión, se esforzó por encontrar las palabras correctas y enseñarlas, dice, con verdad. Entonces, por eso nosotros tenemos esa encomienda de prepararnos de tal manera que nosotros no distorsionemos la palabra, no predicamos lo que yo entiendo o cómo yo veo lo que está escrito, no, qué es lo que dice en realidad la palabra del Señor.
porque si no, entonces distorsionamos. Veníamos mi esposa y yo de viaje y venía yo comentando y le decía, vi un video donde suben en una iglesia cristiana a presentar a un bebé y entonces, ¿verdad? Está ahí el bebé y hay otra pareja ahí en el altar que sube también. Y entonces, ¿verdad? El pastor se echa su rollo, ¿verdad? De que pues la presentación de niños y todo hasta ahí, todo iba muy bien. Pero ya cuando dice, bueno, ahora vamos a orar por el bebé, vamos a presentarlo y quiero invitar que los padrinos, ¿verdad? También oren por el bebé. ¿Verdad? Sí, padrinos, ¿me ayudan? ¿Verdad? Amén, amén. Y la congregación, amén, amén. Porque ustedes son como padres, ¿verdad? Esos son los padrinos, como padres del bebé. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta ahí? De una mala interpretación. Porque para empezar, Mateo capítulo 19 dice, y entonces vinieron y le presentaron a Jesús unos niños para que orase por ellos y los bendijese. Entonces, en ese pasaje nunca vemos participantes como padrinos, ¿verdad que no? Y entonces nosotros nos damos cuenta que sacaron de contexto lo que significa presentar a un bebé. Entonces, por eso la importancia de que un texto tenga contexto y no haya pretexto, para que no lo interpretemos erróneamente y la gente no se vaya con esa idea. Porque si hay alguien que está esperando bebé, va a decir, yo también, ya sé quién va a ser mi compadre y mi comadre. Entonces, ya se salió de contexto, ¿sí me explico? Entonces la iglesia ya tiene una mentalidad meramente católica, en lugar de tener una mentalidad conforme a la escritura. En Isaías 3:12 está hablando de actitudes, no de sexo, ¿verdad? De los que gobernaban al pueblo, niños, ¿verdad? O jóvenes y mujeres. Dice, ni de edades. Se supone que los príncipes y ancianos deberían ser protectores, pero había un liderazgo incompetente e impío, descalificados para gobernar como los muchachos y tan afeminados como las ¿qué? Mujeres. Entonces no está hablando acerca de que estaban gobernando jóvenes y que estaban gobernando las mujeres y el pueblo por eso pereció. No, está hablando de que sus príncipes, sus ancianos, no estaban actuando de acuerdo a la posición que Dios les había dado para poder guiar, gobernar al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener claro que un texto debemos estudiar su contexto, su antetexto y lo que mencionamos, la mentalidad cultural de ese tiempo, las costumbres culturales, el tiempo en que se vivió, quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo, y entonces nosotros entenderemos cuál es realmente el mensaje que se tiene para cada uno de ellos. Amén. Entonces, por eso nosotros queremos saber qué dice la Biblia en cuanto a que si las mujeres pueden o no pueden predicar, ser líderes, ¿verdad? O pastoras. Dice, el sacerdocio que hoy se ejerce en la iglesia no es el sacerdocio levítico. En la mujer no podía ejercer sacerdocio, estaba privada de ¿qué? Privilegio. Pero hubo mujeres que brillaron por su servicio y liderazgo, añádele ahí, espiritual. Dice, María era profetisa, Éxodo 15:20. ¿Quién fue María? La hermana de Moisés, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando cruzaron el Mar Rojo, vieron la gloria de Dios, el respaldo de Dios. Dice que tomó el pandero y comenzó con otras mujeres a danzar y comenzó a profetizar. De ahí viene el canto, ¿verdad? De cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar a quien perseguía, ¿verdad? Jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Entonces nos damos cuenta que ahí comenzamos a ver que no era solamente María la directora de alabanza, sino que era una profetisa. Comenzó a declarar palabra de Dios para todo el pueblo. Entonces una mujer que tenía un ministerio y que los que le rodeaban le respetaban. Después dice, las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo trajeron sus espejos para que hicieran la fuente de bronce, Éxodo 38:8. Entonces vemos mujeres que se dedicaban a cuidar el templo. Eran aquellas mujeres que ayudaban a los sacerdotes en algunas tareas específicas que tenía cada una de ellas. Aparte de ello, eran mujeres generosas, que dice la Escritura que
tenían un espejo. Tener un espejo, hermano, en ese tiempo era carísimo. Entonces no dieron cualquier cosa, dieron lo más preciado que ellas podían tener. Entonces eran servidoras dentro de la congregación. Débora era profetisa y juez debajo de una palmera, figura de la cobertura. Jueces 4:4. Dice la escritura que su esposo estaba respaldando, ¿verdad?, el llamado, el ministerio que Dios le había dado a esta mujer. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la mujer desde el Antiguo Testamento ocupaba un papel muy importante en el servicio de Dios, en la obra de Dios, en la instrucción del pueblo del Señor. Por eso nosotros entendemos que la mujer no puede ser descartada del pastorado, del servicio a Dios o del liderazgo dentro de la iglesia. Dice después, Hulda la profetisa. Segunda de Crónicas 34, 22 al 28. Dice el Salmo 68 que había mujeres evangelistas. Dice, ahí está el Salmo 68 en la versión de las Américas, dice, el Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran ¿qué? Multitud. Y la palabra mujeres que se encuentra en este salmo es la palabra hebrea Tsaba, T-S-A-B-A, acento en la Tsaba, es la 63:35. Dice, género femenino o mujeres significa una compañía de mujeres organizadas ¿para qué? Para la guerra. O sea que no eran solamente meras evangelistas. ¿Cómo se hace guerra? A través de la oración, a través de la adoración, a través del clamor, de la intercesión. ¿Sí me explico? Entonces una guerrera no es la que saca, ¿verdad?, chamucos, no. Es una persona que sabe humillarse, interceder, clamar, ¿verdad?, gemir por la vida de la iglesia. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que la mujer ocupó un papel muy importante desde el Antiguo Testamento. Por eso nosotros no podemos decir, la mujer no tiene, ¿verdad?, ninguna oportunidad de servir a la iglesia. Al contrario, hermano. A veces muchas de las veces las mujeres le roncan más fuerte que los hombres. Tienen menos temor que los hombres. Hay hombres, ¿verdad?, que digo, ¿por qué no haces esto? No, mejor dígale a mi esposa. Es que ella sí sabe, es que ella. Entonces le dejan su corona, le dejan su gloria a su mujer en lugar de tomar su posición. Y le roncan las hermanas, le dan duro, o sea, no se rajan, no se echan para atrás. Entonces, por eso nosotros no podemos limitar el servicio de la mujer dentro de la congregación. Son parte importante de la congregación. De hecho, el 70% de las congregaciones están conformadas por mujeres. Entonces, por eso nosotros no podemos menospreciar a nuestras mujeres o el servicio que puedan prestar. Porque, hermano, de verdad yo he sido tocado a través de la enseñanza de una mujer, a través de la vida, del testimonio, del ejemplo de una mujer. A mí me retan muchas veces, me quebranta, ¿verdad? Entonces, por eso nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que la mujer no puede ser menospreciada o restringido el servicio a Dios. No, no puede ser así. Pero sí tenemos que saber que la que pase al frente tiene que estar bien instruida. Tiene que haber desarrollado el discernimiento. Tiene que haber circuncidado su oído. Porque vamos a ver a la gacela, ¿verdad? Dice que tiene unas orejas grandes y que le sirven para detectar cualquier sonido, ¿verdad?, de parte de los depredadores, y está lista para correr cuando se da cuenta, ¿verdad? Por eso nosotros vemos, ¿verdad?, características en ella como la agilidad. Entonces nosotros nos damos cuenta que la mujer es parte importante del servicio al Señor. El sacerdocio en el Nuevo Testamento. La Escritura nos enseña que Jesús es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, así dice Hebreos 8:6. Por lo tanto, no debemos demeritar el ministerio de la mujer. Cuando Jesús vino a esta tierra, dignificó la posición de la mujer. Vino un cambio mediante el sacerdocio de Melquisedec. Ahora se puede desarrollar tareas ministeriales. Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo sabéis que revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo
ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo, ¿qué? Jesús. Por eso decimos que el sacerdocio, Jesús, ¿verdad? Opera el sacerdocio de Melquisedec. Dice la Escritura que Melquisedec no tenía genealogía humana, que Melquisedec no hizo distinción, ¿verdad?, entre los hombres en aquel tiempo. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Cristo entra dentro de nosotros y todos estamos lavados por una misma sangre, todos hemos recibido la unción de un mismo espíritu, hemos recibido una misma palabra, una misma Biblia, y todos tenemos la misma palabra, ya depende del que quiere más, ¿verdad? Ese fue el principio en el libro de Esther capítulo 1, donde dice la Biblia que el rey Asuero mandó a hacer una fiesta en las 300 y fracción de estados, ¿verdad?, que tenía todo el imperio persa. Dice, pero la ley es esta. Esta enseñanza está riquísima. Dice, pero la ley es esta. Todos beban del vino que bebe el rey, pero a nadie se le obligue a beber, que cada uno tome lo que le baste. Entonces, este principio es, Dios envía a su Hijo, envía su palabra, nos la da, entra dentro de nosotros, pero ya depende de cada uno de nosotros cuánto quiere beber de ese vino. El que se quiere hartar o sumergirse en el vino, va a pedir más, le van a demandar más, va a haber mayor compromiso, va a haber mayor, ¿verdad?, deseo, y el Señor se lo va a dar. Entonces, cuando hay alguien que limita su deseo, su servicio, solamente eso es lo que va a poder hacer. Pero el resto va a poder hacer lo que ni se imagina. Mayores cosas de los que yo, ¿verdad?, he hecho, vosotros también haréis. Esa es la promesa. En el sistema de la gracia todos somos iguales y en el sistema del gobierno hay jerarquías. Ejemplos de mujeres que sirvieron en la iglesia. María, la madre de Jesús. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La salvación entró por medio de una mujer al prestar ¿qué? Su vientre. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que María, por eso dice, he aquí tu sierva, hará todo lo que tú me mandes. Y entonces ella fue la que dio, ¿verdad?, a luz a su hijo, Jesucristo. Y hoy en día hay mujeres que dan a luz hijos espirituales, donde no les da pena hablar, ¿verdad?, o enseñar lo que ellos son o lo que ellas son. Entonces por eso nos damos cuenta que fue una mujer el instrumento que Dios usó para que su hijo pudiera nacer y pudiera ser el Salvador de todos nosotros hasta el fin del mundo. Después dice las dos Marías, Mateo 28:1. Pasando el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver ¿qué? El sepulcro. No dice que sus discípulos. Luego dice 28:9. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, las mujeres, acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué? Y le adoraron. Cuando Jesús resucitó, no fue a sus discípulos a quienes se les apareció, sino a las dos Marías, y una de ellas no gozaba de muy buena reputación. ¿Qué le había pasado a María Magdalena? ¿Cómo era conocida? No. 7 demonios. Entonces nos damos cuenta que, o sea, Dios no está escogiendo a personas perfectas, ¿verdad? Dice, yo no he venido a los sanos, sino a los que tienen necesidad de ¿qué? De médicos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que las mujeres fueron parte y son parte importante del servicio y del ministerio del Señor. Sí. Porque ellos iban a establecer doctrina, por eso ellos eran los apóstoles, porque la Biblia enseña que todos los demás ministerios, los otros 4, pueden ser mujeres, pero a los apóstoles no, porque se les da el gobierno de la iglesia
y son los que asientan doctrina y son los que tienen que enseñar a hombres y a mujeres. Ese es el principio apostólico, donde no pueden haber mujeres apóstoles. Por eso la mujer, ¿verdad?, que dice que es apóstol, no es un principio bíblico. Si ella lo cree y cree que Dios la llamó, que no estamos peleados, porque tampoco enseñan mentiras, ¿sí me explico? Su manera de ser, su movimiento, ¿verdad?, lo permite, lo enseña, ok, no estamos en contra de ellas, porque la verdad es que yo he oído mujeres que se dicen ser apóstoles, pues que predican y predican bien. ¿Sí me explico? Pero el apostolado, bíblicamente, solamente le fue entregado a los varones. Por eso el Señor solamente llamó varones. Porque recuerden que la iglesia del Señor no era una iglesia de miles, 120 personas. Capítulo 1, versículo 8 en adelante, de hecho, dice, y entonces estaban en el aposento alto, ¿verdad? Los apóstoles, hombres y mujeres, orando y clamando, ¿verdad? Hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, Dios no menospreció, pero el trabajo que se iba a realizar de poder dar nacimiento a la iglesia tenía que estar, ¿verdad?, bajo el gobierno de 12 hombres que habían estado con Jesús, que habían sido testigos de todo lo que él vivió y todo lo que él padeció. ¿Sí me explico? Pero mujeres ahí estaban. No, no se refiere a eso, porque en Levítico, yo aquí tuve un caso, hermano, de que había semanas que una de las coristas no quería subir. Y yo dije, pero a ver, ¿por qué ya van 3 veces que no quieres subir? Pero quiero saber el propósito, ¿verdad? ¿O qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Estás en pecado? Y dice, no, hermano, es que yo leí, es la mala interpretación, es que yo leí en el libro de Levítico que cuando una mujer menstrua es impura delante del Señor. Entonces, las leyes que estableció Dios a través de Moisés en el desierto fue, hermano, porque el hombre tiene que respetar a su mujer cuando está menstruando. O sea, no es que fuera impura. Ahora, físicamente sí, o sea, nosotros sabemos que su, ¿verdad?, su vientre, ¿verdad?, su sistema reproductor es limpiado y saca, ¿verdad?, impurezas. Entonces, por eso lo hizo el Señor, ¿verdad? Porque quería enseñarles a los hombres varones tener dominio propio. Porque hay mujeres que cuando menstruan tienen cólicos. Yo tuve una hermana, tengo 2 hermanas, pero una de ellas, hermano, me daba angustia, me ponía yo a llorar con ella cuando la veía menstruar porque los dolores eran terribles. Y estaba bien chiquita, tenía creo que 13 o 14 años. Y yo le digo, ¿y qué hago? Yo, ¿en qué te puedo ayudar, no? A veces la ignorancia, el machismo en ese tiempo que ya no era cristiano. Pero yo la vi sufrir terriblemente. Entonces, cuando Dios manda o pone ese, porque allí les dio leyes sanitarias, ¿verdad?, en el desierto, era con ese propósito, ¿verdad? Que las mujeres estuvieran tranquilas, que sus esposos no estuvieran, ¿verdad?, no, que no tuvieran relaciones maritales con ellos, sino que permitieran que pasaran su periodo, ¿verdad? Pasaran su periodo. Entonces, no tiene que ver nada con que si una mujer hoy en día menstrua y es impura, no, eso no es el mensaje. ¿Sí me explico? Entonces esta hermana le enseñé y le dije, no, hermana, mira, estás equivocando lo que dice la palabra. Y le expliqué lo mismo. Eso fueron leyes sanitarias que Dios estableció para que el hombre también respetara a su mujer y para que el hombre, ¿verdad?, tuviera dominio propio. Entonces, no eres impura, tú puedes subir con toda confianza. Entonces se le quitó esa carga, ¿no? Y si alguna de ustedes pensaba eso, a eso no se refiere la Escritura cuando habla, ¿verdad?, en ese aspecto, sino pueden subir con toda libertad, ministrar con toda libertad, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios no se equivocó. Cuando se estudian las leyes sanitarias, hermano, y las leyes, ¿verdad?, de lo que se podía y no se debería hacer, es muy interesante porque hay muchas de esas cosas que a veces nosotros creemos otra cosa que en realidad no está hablando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que comemos carne de puerco, o algo, no, es que es un pecado comer carne de puerco, ¿no? Pero tiene todo un trasfondo cultural. Estaban en el desierto, no había forma de poder,
¿verdad? Mantener la carne en buen estado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber cómo interpretar lo que dice la Escritura, para que no tengamos una falsa idea. Dice después, mujeres sostenían el ministerio de Jesús. Dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, acuérdense que hay varias Marías, no nada más Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Todas estas eran mujeres importantes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y lo que mencionábamos creo hace 1 o 2 semanas, que hay gente que su forma de servir en la obra es con dinero. Por ejemplo, todos esos hermanos que siembran en las agencias misioneras, o sea, es su manera de servir para que los misioneros, ¿verdad?, puedan hacer la obra en otros países, puedan ser hermanos sustentados. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que estas mujeres, la manera de servir o su servicio dado a la iglesia era sostener el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Sí me explico? Porque dice la Biblia que él hacía campañas. Dice que se adelantaban los 12 y él se iba con los otros, ¿verdad? 70 al principio y después 120. Y dice que cuando llegaban ya los 12 ya habían preparado todo, ¿verdad? A lo mejor ya habían perdido, como en este caso, ¿verdad?, que sucede, ya pidieron permiso en la presidencia municipal, ya sacaron, ¿verdad?, los permisos para cierto lugar, y entonces esa era la obra, y pues había que soltar, ¿verdad?, el dinero para poder hacer los pagos, es decir, todo lo que se necesitaba, ¿verdad? En ese caso no había folletos, pero como hoy en día, ¿verdad?, el evangelio cuesta. O sea, hay gente que dice que porque se cobra. No, el evangelio cuesta. Traerte un predicador, mandar a hacer, no sé, 10,000 folletos, ¿verdad? Recibir a los predicadores. El evangelio cuesta, y nosotros tenemos que entender que hay personas que tienen ese ministerio, sostener los gastos de la obra del Señor. Dice, no es siempre el que más se ve el que hace lo más importante. No hay don que no se pueda usar en el servicio de Cristo. Muchos de sus servidores más valiosos están tras bambalinas, invisibles, pero esenciales a la causa. ¿Verdad? Entonces nosotros lo vemos en el teatro, las cortinas no están con despropósito, tienen un propósito, ¿verdad? Hay gente detrás de todas esas cortinas para que cuando se cierre el telón se trabaje poniendo, quitando, alumbrando, ¿verdad? Quitando luz, y entonces nos damos cuenta que no solamente son las personas que están en el escenario, sino son, hermano, un sinnúmero de gente que detrás está permitiendo que los que están en el escenario puedan tener una buena presentación. Entonces, por eso nos damos cuenta que eso es. Y uno de los dones, recuerden que vimos en Romanos, es el don del dar. Entonces, cuando nosotros vemos, exactamente ellas tenían este don y sostenían el ministerio del Señor Jesús. Y lo más seguro, ¿verdad?, como me pasa a mí, ¿verdad?, cuando a veces que vamos a salir, hay hermanos, me enternece, ¿verdad?, que vienen y me dicen, hermano, órale, el viaje va a ser largo, y me ponen cacahuates, gomitas en bolsitas, chocolates, ¿verdad? Y ahí voy, come. O me dice, cuando llegue allá, pues, ¿verdad? La última vez que fui a Monterrey, ¿verdad?, me dicen, para sus dulces, ¿verdad? Entonces me dan mi dinero y todo, ¿verdad? Entonces, pues es la manera en que ellos a mí me bendicen, ¿verdad? Sin decirles, sino que dicen, no, pues ¿cuándo se va? Y cuando veo ahí están, otro me llevó hasta el aeropuerto y todo, después me vino a traer desde el aeropuerto. Entonces, por eso nos damos cuenta que hay gente que su ministerio es ese. Dice, es que no puedo servir como otros, pero sí puedo dar para el sostén, ¿verdad?, sea de usted o de la obra. Y esta Tabita, llamada Dorcas, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era ¿qué? Rica en buenas obras y de caridad, que hacía continuamente. Pero dice en la primera parte, una discípula llamada ¿qué? Tabita. Ahora, hace un ratito me di la tarea de buscar las características de una gacela, porque dice que eso significa su nombre, ¿verdad? Gacela. Dice que es un animal puro, se usaba para, hermano, los sacrificios también. Deuteronomio 12:22. Se comiese, se podía comer. Entonces, ¿qué vemos en esta mujer? Que aparte de que era una discípula, dice que era una mujer pura, santa, limpia. Dice Proverbios 6:5 que es ágil y diligente. Entonces era una persona que no había que decir de las cosas, veía la necesidad y era pronta para actuar a favor de.
Veía que se le caía el bastón en la iglesia a la viejita, luego iba, levantaba el bastón, se lo daba, la llevo, ¿verdad? Macrinita, la llevo hasta su carro, la llevo hasta la puerta, ¿verdad? Que no se vaya usted a caer. O sea, ágil, veloz, diligente. Dice Proverbios 5:19, amorosa y tierna. Entonces era una característica de esta mujer, ¿verdad? Una mujer amorosa, apapachadora. Hermana, deme un abrazo, hermana, regáleme un beso, hermana, la quiero mucho, hermano, lo quiero mucho, ¿verdad? Entonces era una persona que hacía sentir a la gente especial. Por eso dice que cuando murió, todos lloraban. Dice, y estaba Pedro en una ciudad cercana llamada Jope. Lo mandaron a llamar y le dijeron, ¿verdad? Ha muerto y ha hecho muy buenas obras para nosotros, le da ropa a los pobres y entonces dice que la resucitó. Dice que también las gacelas se adaptan al desierto, ¿verdad? Es decir, perseveran en la adversidad. Una característica que estaba viendo cuando leí esto es que las gacelas pueden vivir mucho tiempo sin beber agua. Entonces buscan, ¿verdad?, el agua a través de las plantas y saben qué plantas comer y entonces comen las plantas y esa, ¿verdad?, es esa clorofila que hay en las plantas comienza a absorberla a su cuerpo y comienzan a hidratarse, ¿verdad? Y por eso no se mueren de sed. Entonces las gacelas son personas que saben pasar de ciertos momentos difíciles y que no se quedan ahí, ¿verdad?, tumbados en el desierto, sino que salen adelante. Entonces, así hay mujeres, ¿verdad?, que hermano les está lloviendo en su milpita, pero dice, no, yo no me doblo, yo voy a pedir oración, yo voy a clamar, yo voy a pedirle a Dios que Dios haga un milagro. Y por eso la importancia de orar unos por otros. Cuando yo pasé por los problemas de mi hijo y mi dedo, yo toda la región, 300, más de 350 iglesias orando y clamando a Dios por nosotros. Mandé mi petición con los hermanos, ¿verdad? Con el hermano Mario Rivera, con el hermano Germán Ponce, con el hermano Sergio Enríquez, y todos orando, ¿verdad? Con sus intercesores en la iglesia, y ahí entiende uno el poder de la oración, y el clamor y del gemido indecible delante del Señor. Por eso yo digo, sí, Dios usó un médico, puso los medios, pero el verdadero, el verdadero o la verdadera salvación fue la intercesión de un mar de personas a favor nuestro. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, sabía pasar desiertos, no se quedaba, no se doblaba. Y dice que tiene orejas móviles, ¿verdad?, según los que estudian esos animales, ¿verdad?, que perciben los mínimos sonidos de los depredadores. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis, el que tiene oído entienda lo que el Espíritu dice, ¿qué? A la iglesia. Entonces debemos tener un oído entendido, que discernamos, hermano, que sepamos lo que está pasando en la vida de la gente. Por eso el pastor tiene que aprender a pasearse entre el rebaño. Pues el pastor debe oler a oveja, no a perfume nada más. Debe conocer, como dice el proverbio, el estado de sus ovejas, para saber cómo aliviarlas, cómo sanarlas, cómo guiarlas, cómo enseñarlas, cómo fortalecerlas. Por eso cuando una oveja a mí me dice, ¿tiene tiempo? Claro, yo tengo tiempo, esa es mi chamba, es mi trabajo. No es mi trabajo estar aquí el viernes o el domingo, el sábado, no, mi trabajo es atenderle a usted. Parte de mi trabajo es enseñarles, predicarle, pero mi verdadero trabajo es sentarme con usted si usted tiene un problema para poderlo ayudar, para poderlo guiar o poderlo enseñar. Ese es mi real trabajo. Esta mujer, ¿verdad?, tenía un oído, hermano, que percibía. Cuando alguien habla, cuando alguien dice, estoy preparando, hermano, una enseñanza sobre el suicidio, porque tengo un conocido que su hijo se suicidó. Entonces me quedé con eso, me mandó el mensaje el lunes. Entonces toda la semana estuve pensando, ayer que tenía un poquito de tiempo, me senté a escuchar, ¿verdad?, qué dice la Biblia, qué opina, ¿verdad?, del mundo del suicidio, ¿verdad? Entonces es cuando tú te das cuenta y dices, hay que escuchar a las ovejas, hay que andar entre el rebaño para conocer su necesidad. Porque, por ejemplo, nosotros vemos ejemplos, por ejemplo, cuando menciona el libro de Samuel a Ahitofel, dice que era un profeta y que su consejo era como si Dios hablara a través de su boca. Dice que entonces fue con Absalón, le dio el consejo a él y a su séquito, ¿verdad?, de traidores, y dice que no les gustó, ¿verdad?, el consejo, y entonces se sintió porque no aceptaron su consejo y se ahorcó.
Entonces yo entendí que muchas personas se suicidan porque como no son tomadas en cuenta, como no se sienten valoradas, nunca los escuchan, por eso mucha gente se suicida. Y entonces me fui también con el Sansón, Jueces 16, donde dice que Sansón se suicidó. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios se salió de él, dice que comenzaron a burlarse, a hacer burla de él. Dice que lo dejaron ciego, lo raparon y dice que se burlaban de él. Entonces, ¿sabes que muchas adolescentes, hermano, de 15 años hasta los 25, es una epidemia mundial? Se están suicidando por las burlas, por el bullying. Se burlan de ellos. ¿Has oído ese juego de la ballena azul? Pues ese juego, ¿verdad? Llega a un nivel donde se burlan de los jóvenes y todo. Llega el momento en que solitos se dan cuello. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber que tenemos que pasearnos entre el rebaño para conocer sus necesidades, sus situaciones. Y el que no quiera abrirse, pues ya es su problema, pero nosotros tenemos que aprender que a la gente se le debe atender, a la gente se le debe escuchar, se le debe aconsejar, enseñar, ayudarle a salir de sus problemas. Y que a veces no solamente va a necesitar el consejo de la palabra, el consejo de un médico, de un psicólogo, pero bien preparado. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice que esta mujer tenía oídos para poder escuchar. Por eso lloraba la gente. O sea, para ellos había sido una pérdida en el mundo en ese momento de la historia. Pero es que no hay otra como ella. No hay quien supla su lugar. No hay quien tenga su capacidad, su discernimiento, su amor, su misericordia. Y por eso sí que lloraban y decían, no, no podemos quedarnos así. Y entonces le dijo a alguien, ahí está el Pedro en Jope. Y entonces dice, váyanse por él. Porque acuérdense que hasta con la sombra los enfermos sanaban. Y hermano, todos los milagros. Acuérdense que en el capítulo 3 de los Hechos, cuando estuvo ahí en la puerta, la hermosa, el cojo fue sanado. Y fue honesto y le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, ¿qué? Y anda. Acuérdense que Pedro fue encarcelado y pusieron dos guardias, uno a su derecha, uno a su izquierda con cadenas. Y llegó el ángel y lo salvó, lo sacó de la cara, abrió la puerta, pasó en medio de la comisaría y fue liberado por el Señor. O sea, el Pedro tenía historia, hermano. Por eso dijeron, no hay vuelta de hoja. O resucita o resucita. Y si tenemos un varón de Dios, un siervo de Dios ungido y poderoso, traigámoslo. Y no dudaron, hermano. Entonces llegó Pedro, le pidió al Espíritu Santo que lo guiara, le dijo, salgan todos. Y entonces oró, resucitó y entonces se le entregó. ¿Tú te imaginas lo que la gente sintió al ver a Tabita nuevamente? Hermano, saltaban de gozo, lloraban, se postraron seguramente, decían, gracias Dios, gracias. O quizá como aquellos, hermano, que cuando vieron a Pedro se postraron delante de él, ¿verdad? Y el Pedro rápidamente dijo, no, 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 yo soy hombre semejante a ustedes, no hagan eso. O sea, por eso decimos que el siervo no tiene que ser soberbio, que se le postre y le hagan reverencia, no. El siervo tiene que ser siervo, entender lo que es ser siervo y amar a la gente. Entonces, nos damos cuenta de que Tabita fue una mujer, hermano, que sirvió a Dios y a la iglesia. Y no menciona que hubiera en ese lugar un hombre que le llegara a su tarea. Entonces, la mujer es parte importante en el servicio y en el ministerio del Señor. Las hijas de Felipe profetizas. Dice, tenía 4 hijas doncellas que ¿qué? Que profetizaban. Entonces dice la escritura, eran solteras. Y dice la Biblia que eran profetizas. ¿Y quién era Felipe? Acuérdese. ¿Quién era Felipe? Hechos 6. Uno de los 7 diáconos. Hay que leer la Biblia, dice que está a tu lado. Hay que leer la Biblia, mi hijo. Deja de andar perdiendo el tiempo en las redes. Y después vemos quién le habló al etíope, capítulo 8 de los Hechos. Dice, y estaba Felipe en un lugar llamado Azoto, y el Espíritu Santo vino y le arrebató. No dice la Biblia, hermano, la palabra, pero dice, podríamos decir, y le transportó en un crucero de caminos. Y se halló Felipe en otro lugar donde no estaba en ese momento.
sea, lo teletransportó, el Espíritu apareció y entonces le dijo, Señor, ¿y qué quieres? Tranquilo, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y cuando venía el carro del etíope, dice que le dijo el Espíritu, acércate a ese carro. Y él obedeció. O sea, era un hombre evangelista también. Dice que también, hermano, milagros se hacían por medio de él. Dice, no recuerdo creo que sí era Soto, pero dice, ¿verdad? Y hacían milagros, prodigios, maravillas, ¿verdad? Y entonces enviaron a Pedro para sentar doctrina. O sea, era diácono, evangelista, era transportado por el Espíritu como Elías, ¿te acuerdas? Que dijeron, ¿y dónde está tu siervo Elías? Ve a buscarlo a los montes, porque era típico, ¿verdad? Que Elías fuera arrebatado y de repente ya aparecía en un monte o aparecía en otro porque Dios quería hablar con él. ¿Te imaginas eso, hermano? Por eso Pablo decía en Filipenses, yo deseo el poder de la resurrección. ¿Y qué hacía el poder de la resurrección, hermano? Dice que cuando Jesucristo resucitó, dice que los discípulos estaban espantados, escondidos, y dice, y entonces Jesucristo se apareció a los discípulos, dice, atravesando la pared. No. Cuando tú empiezas a leer la resurrección y todo lo que se hizo, hermano, por eso entiendes lo que Pablo decía, yo quiero el poder de la resurrección. Y antes dice, judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y comienza a dar todo su perfil. Dice, pero todo esto lo tengo por basura a fin de conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección. No, hermano, cuando tú entiendes todo eso, cuando te empiezan a venir preguntas, hermano, a tu mente, a tu alma, dices, yo quiero saber qué quiere decir eso. Y cuando lo sabes es cuando, ¡pum!, vasos al piso, rodillas al piso y comienzas a clamar. Yo quiero experimentar lo mismo. Yo quiero conocerte de la misma manera. Por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, eran profetisas, 4 mujeres. Apenas platicaba con un pastor en la última junta que estuvimos y salió, ¿verdad? Que su esposa, ¿verdad? Siempre la esposa se quejan, ¿verdad? Los pastores. Pero dice, no, hermano, es que nos para a las 4 de la mañana a orar a todos. Y yo soy de la idea que la oración tiene que ser de corazón, que no tienes que obligarlos. Pero también he visto que aquellos pastores que obligan a sus esposas y a sus hijos a pararse temprano a orar, a clamar, hermano, tienen vidas poderosas y ungidas. Entonces, hermano, yo me imagino, esto es lo que yo me imagino, que este hombre se levantaba a tempranas horas y quizá con sus hijas para poderlas enseñar cómo entrar a la presencia del Señor y cómo salir. Y entonces Dios las eligió para ser profetisas. Entonces ya vimos aquí evangelistas, profetisas, maestras, vamos a ver ahorita una, ¿verdad? Dice Priscila, la maestra, Hechos 18:26. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila, está hablando ay, se me olvidó su nombre, Apolos, ¿verdad? Era un hombre, dice la Escritura, poderoso en las Escrituras, pero no tenía el Espíritu Santo. Dice, y comenzado a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila, que era la mujer, y el esposo Aquila, lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron o le enseñaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y cuando vemos la historia de Priscila, dice que era la que, hermano, enseñaba, tenía ese ministerio de ser maestra. Entonces vemos una mujer que enseñaba dentro de la iglesia, que afirmaba a los recién convertidos, que enseñaba la doctrina de los apóstoles junto con su esposo. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que en la iglesia debe haber maestras que enseñen a otros a cómo crecer y caminar en Cristo. Y después dice Febe la diaconisa. Dice que también había diaconisas. 16:1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia, ¿qué? En Cencrea. Algunos dicen que era la casa de ella.
Trifena, Trifosa y Pérsida, ¿qué? Obreras. Romanos 16:12. Saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho, dice, en el Señor. Entonces dice la Biblia que estas eran obreras, ¿verdad? Ellas servían en diferentes áreas. Entonces decían, ¿dónde está la hermana Trifena, Trifosa, Pérsida? La enviamos a predicar a tal iglesia. La enviamos a evangelizar, la enviamos a hacer visitas. Entonces era la manera en que ellas servían dentro de la iglesia. Y dice que también había ancianas, así como había ancianos. Dice Tito 2:3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. O sea que hay unas que les gustaba la copita. Que enseñen lo bueno y que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Porque sé que andaban ahí de chismosas en las casas, ¿verdad? O las encontrabas en la calle, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Chismeando, perdiendo 2, 3 horas, ¿verdad? Y entonces la gente pues decía, ¿estás qué? No, o sea, eso ya es chisme. Entonces dice que les enseñaban carácter cristiano y responsabilidades domésticas a las mujeres más jóvenes, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando llegaban a las visitas y veían la casa en desorden, las ollas sucias, ¿verdad? Y ahí con el chicharrón que comieron 3 o 4 días atrás y ya está con moscas, ¿verdad? Todo tirado, ¿verdad? Todo sucio. Entonces decían, a ver, hijita, tienes que aprender a tener en orden tu casa. No, es que no tuve tiempo. ¿Por qué no tuviste tiempo, hijita? No, es que me quedé a ver el Netflix bien noche y pues me eché toda la serie en 2 días, ¿verdad? Entonces ahí es donde les tenían que enseñar que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. ¿Sí me explico? Porque hermano, cuando yo voy a un lugar a comer, si veo que está sucio, desordenado, me doy la vuelta y me voy. Yo soy enemigo del desorden y de la suciedad, hermano. Soy enemigo. ¿Quieres ponerme de malas? Que haya tiradero, desorden y que tú estés sucio. Eso, ¿quieres que yo sea, hermano, tu enemigo? Eso es lo que a mí me pone mal. Todo tiene que estar en su lugar. Todo tiene que estar limpio. ¿Sí me explico? Entonces, hermano, es admirable. Muchas mujeres a las 8 de la mañana ya están tendiendo y a las 10 ya están recogiendo su ropa, 11 de la mañana. Entonces, si estás cansadita, ok, date un día, otro, pero pregúntate, ¿por qué mi cansancio? Si duermes bien, si comes bien, si no tienes preocupaciones, eso es físico, tienes que ir al médico. Pero si tú te duermes tarde y te levantas a las 11, 12 porque te viste el Netflix o porque estuviste perdiendo el tiempo en el Face o en el teléfono, tienes un problema del alma. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. ¿Sí me explico? Tiempo de reír, tiempo de trabajar, tiempo de recrearte, tiempo de descansar. Hay que poner orden nada más en nuestras vidas. Porque aquí nos habla que en esta iglesia había desorden. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que ser, ¿verdad?, ordenados. Si estás casado, no se te va a caer el pantalón porque laves los trastes, porque hagas a lo mejor un café, porque vayas al mercado. No, no se te va a caer. Yo cuando veo a mi esposa muy ocupada le digo, ¿sabes qué? Hazme tu lista, me voy al mercado, me voy al súper, pero la cosa es que tú estés tranquila, o sea, no quieras hacer todo. Entonces, ok, vamos, me voy solo, me voy con uno de mis hijos, pero tratamos de equiparar, de ayudar, ¿sí me explico? O sea, por eso dice que había desorden, porque también no te creas que los esposos se portaban muy bien, eran quizá machos que querían que todo lo hiciera la mujer. O sea, yo he estado en hogares, hermano, donde, ¿verdad? La esposa le sirve el café, le echa la cuchara de café, le echa el azúcar, le revuelve la taza, ¿verdad? El esposo, y el otro ahí como señor, ¿verdad? Como dictador, ¿verdad? Quítame mis botas, vieja, y, ¿verdad? Y le quita las botas y dame masajito, ya nomás quiere que se le bese los pies. Entonces, no, tampoco es eso. A la mujer se le respeta, se le enseña, ¿sí me explico? Y si tiene hijos grandes, pues ya ponerse a chambear, hermano, porque, oye, que tengan 16 años o 15 años y que todavía le estés recogiendo la ropa, tendiendo la cama, yendo por las cosas, hasta por las cosas de la tarea vas tú al centro. Eso se llama desorden. Estás fuera de los principios.
Y al rato que vas a tener hijos consentidos, malhumorados, groseros, ¿verdad? Indolentes hacia ti. Entonces, eso era lo que ellas tenían que enseñarle a las mujeres, ¿verdad? De su casa. Si el niño hacía berrinche, mijita, no dejes que eso haga. Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Verdad? Que si tú le das brazo, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? No destruyes, ¿verdad? Su vida, sino salva su alma. O sea, comenzaban a darles palabra, ¿para qué? Para que ordenaran sus hogares. Hijita, trabajas y tu esposo no está trabajando y está de conchudo, ¿verdad? Tú eres la que carga con los mayores gastos en la casa. No, hijita, tú tienes la culpa de que él se aproveche de ti, que se han aprovechado de ti. Entonces, ponían orden en las casas. ¿Sí me explico? O que veían al marido, ¿verdad? Que estaba haciendo de comer y de 2, 3 veces lo vieron haciendo de comer. Y, no, hijita, eso te toca a ti, no le toca a tu esposo. Y todo comienza, dile al que está a tu lado, levantándose más temprano. Cuando tú te levantas a buena hora, el día te rinde para hacer todo lo que tú necesitas hacer. Tienes tiempo para jugar, para descansar, para estudiar si tú quieres. Por eso todo tiene su tiempo debajo del sol y tiene su hora. Y después dice la última, la señora escogida, segunda de Juan, primera Timoteo 5:2. El anciano a la señora ¿qué? Escogida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Entonces los escritores bíblicos dicen que esta mujer probablemente fue la madre de Jesús, ya siendo una anciana, y que tenía una célula, vamos a decirlo, en su casa, donde se les predicaba el Evangelio. Entonces, por eso a los viejitos, tú no puedes dejar que ellos, ¿verdad, hermano, digan, no, pues yo ya soy viejo y yo me quedo en mi casa y yo no hago nada, no. Los viejitos pueden ser intercesores, los viejitos pueden ser, ¿verdad?, consejeros. Imagínate, son una enciclopedia de experiencias. Los viejitos pueden ayudarte a vigilar al rebaño. Hermano, yo veo esto, creo que no es correcto. La Aurorita, algunos la conocieron, la mamá de Sarita, que ya está con el Señor. Me acuerdo que una vez fue a una iglesia, centro de fe, y vio todo el altar pintado de negro, ¿verdad? Y las luces y todo, que parece más cueva que otra cosa. Entonces, hermano, eso no está bien. ¿Cómo oscura la casa del Señor? Pero hoy en día los viejitos hacen una observación y la gente los condena, los juzga. Son los que primero tenemos que oír, hermano. Porque ellos ya vivieron, ellos ya se dan cuenta, ya tienen colmillo para ayudarnos. Entonces, por eso, nosotros entendemos, hermano, todos estos ejemplos nos hablan de mujeres que servían en la iglesia y que no eran apóstoles, pero sí eran evangelistas, sí eran profetas, sí eran maestros. Y entonces es donde nos damos cuenta que no podemos limitar el ministerio de la mujer dentro de la iglesia. Al contrario, tenemos que enseñarlas, invitarlas. Por ejemplo, cuando hablamos, ¿verdad? El Pablo, ¿no crees? Ahí tú lees las cartas de Pablo, pero no crees que las escribió. Tenía un escriba, ¿verdad? Entonces el Pablo decía, ¿verdad? Escribe esto. Y empezaba el Pablo, ¿verdad? Siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ese también es un trabajo. Porque cuando tú transcribes lo que un siervo o una sierva ha recibido de parte de Dios, tú aprendes, aprendes. Y entonces, hermano, comienzas a recibir esa misma unción. Cuando yo empecé a andar con hombres de Dios, mi manera de ver, de escuchar, de entender, de leer la palabra, era muy diferente a lo que hoy es. Y no te creas que todo fue bonito, me jalaban mis orejas, me regañaban cuando yo me equivocaba. Me llamaban,
Al principio no me llamaban, llamaban a otros y yo acá adentro sentía, yo un día quiero también eso. No, no me ponía de envidioso, sino si yo quiero que un día a mí también me llame. Ya cuando me empezó a sentar y empezó a explicar y a decir y a enseñar, hermano, todas las preguntas que yo tenía, ninguna de ellas dejé sin que me la contestara. Y entonces uno comienza a aprender, a aprender. Y lo que ellos tienen, se te pasa a ti. Pues date cuenta, un apóstol engendra apóstoles. Un maestro engendra maestros. Porque toda la gente que está cerca de él, empiezan, hermano, a plasmarse todo lo que ellos reciben. Por eso yo siempre he dicho, busquemos hombres y mujeres de Dios para que seamos esa réplica y que después de él o de ella nosotros continuemos cuidando, hermano, la palabra verdadera, la palabra limpia. Entonces, a estas mujeres, hermano, tenemos que agradecerles que en su tiempo ellas se dispusieron para servir a Dios en todas estas, hermano, cosas, en todos los dones, en todas las gracias, como vimos el domingo. Entonces, vamos a orar a Dios y varones, no menospreciemos a la mujer. ¿Sabes cómo era yo antes como esposo, como varón? Porque así nos habían enseñado en nuestro movimiento, que el pastor era el hombre y la mujer la mamá de tus hijos, el ama de casa. Y cuando el pastor Víctor a mí me llamó, me dijo, no, siempre tienes que andar con tu esposa, siempre tienes que tener cerca a tu esposa para que escuche, para que aprenda, para que vea, para que oiga. Y la verdad, hermano, ¿sabes qué? La mayoría de las veces que yo aconsejo, no solamente soy yo el que tiene la respuesta, sino mi esposa. Ahí soy bien tramposo, porque dijo que primero hable ella para ver su punto de vista y dije, no, sí, es lo que yo vi, ¿verdad? Es lo que yo entiendo que está sucediendo. Y a veces le añade alguna otra cosa que yo no percibí. Entonces, por eso la mujer es parte importante de todos los hombres y de esta iglesia y de todos nosotros. Por eso, hermano, pidámosle a Dios que Dios use a nuestras mujeres, bendiga a nuestras mujeres. ¿Sabes que aquí hubo una mujer que se fue porque un día dejé predicar a una mujer cuando una vez que me fui de vacaciones? Le dije, predica, e imagínate, una mujer, hermano, menospreciando a otra mujer. Y ese domingo siguiente me esperó y me dijo, pastor, es que no es bíblico que usted deje que una mujer predique. Eso no está bien, no lo dice la Biblia. Y le dije, ¿y por qué lo dice? Dígame las bases bíblicas. Es que yo escuché en el YouTube a un pastor que dijo así. Ah, mire, pues va a escuchar pastores que dicen que la mujer no puede predicar, que no necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que no necesitamos leer las Escrituras, pero tiene que tener base bíblica. Si no, entonces es una mentira, una vil mentira y usted está en riesgo de perder muchas veces hasta su salvación si crea lo que no dice la palabra. Entonces, por eso la importancia de el texto, el antetexto, el contexto y conocer lo que realmente el escritor nos está enseñando. Si no, imagínate, hermano, la gente va a vivir condenada. Por ejemplo, cuando alguien se suicida, ¿se va al infierno o se va a la eternidad? ¿Sí o no? Pero hay que ver que es un homicida. Un homicida es el que mata, no es el que se suicida. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, yo que pasé por la ansiedad, llegó un momento en el que yo le dije a Dios, el último día fue cuando Dios me abrió mi entendimiento, pero yo le dije, si tú no me ayudas, yo me voy a suicidar. Ya no aguanto. Llevaba 7 días sin dormir. Uno enloquece.
Y no me quería morir por pecado, porque ahí está el Judas. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué? Por remordimiento. Entonces, nosotros entendemos que hay suicidio, hay dos tipos de suicidio. Los que lo hacen por sus maldades ya no aguantan, ocultaron tanto que ya no aguantan y se suicidaron. Pero hay otros casos donde no supieron manejar, hermano, eso. Pero tienen todo un recorrido de servicio a Dios, de santidad, de amar al pueblo. Hay pastores que se han suicidado. Hay un caso de un pastor, hermano, que se suicidó porque él era pastor de jóvenes en la iglesia y su hijo del pastor, como tuvo envidia que no le dieron a él el lugar y se lo dieron a otro, comenzó a decirle, tú no la haces, no sé ni por qué te pusieron ahí, nomás porque mi papá te quiere. Y no aguantó, empezó el diablo, no la haces, no es tu lugar, hay mejores que tú. ¿Y sabes cómo acabó? Suicidándose. Y todavía escribió una carta, peor para el hijo del pastor. Pastor, quiero que me perdone, iglesia, quiero que me perdonen por lo que acabo de hacer. Pero no aguanté más. Tiene razón el hijo del pastor. Yo no era el indicado. Yo no tengo la misma unción que el pastor. Y comenzó a argumentar. ¿Sabes cómo se sintió el hijo del pastor? Porque la razón, todo tiene un principio, una razón. ¿Quién le dijo que se suicidara? ¿Quién influyó? Siempre hay alguien que influye para que te suicides. Entonces, por eso nosotros debemos tener luz de la palabra para saber realmente cómo aconsejar. Porque el problema no nada más es para el que se suicida. El problema le queda a los padres, a los amigos, porque dicen, es que no me di cuenta. Yo soy culpable porque no me di cuenta. Nunca me di cuenta de lo que estaba pasando. Soy su amigo, hablaba con él y nunca me di cuenta. Y hermano, hay rasgos. Estaba leyendo en la mañana que venía del trayecto del viaje. Hermano, venía yo y decía ahí, ¿verdad? Que una de las señales es cuando de repente ya no quieren comer, ya no les interesa ni siquiera el Facebook, donde ya comienzan, hermano, a tener problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, o sea, las adicciones. Y cuando se comienzan a despedir de sus amigos. Y una de las cosas que aprendí, hermano, es que cuando alguien se va a suicidar, empieza así como a entrar en esa ansiedad o depresión. Y de repente cambia y vuelve a ser la misma persona y la euforia. Entonces los expertos dicen, cuando viene ese cambio del que está abajo y viene otra vez el ánimo, es que ya decidió suicidarse y está contento porque ya se va. Pero si no conocemos las señales, se nos van, hermano. Por eso tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestras parejas. Pasearnos entre el rebaño, no sea que alguno de ellos esté pasando por eso y no se haya dado cuenta, ni los papás ni nosotros. Por eso, hermano, pidamos por mujeres santas, entregadas, comprometidas, responsables, sumisas a Dios y a sus maridos y de buen testimonio. Y nosotros como varones valoremos a cada una de estas hermanas que tenemos porque son un instrumento en las manos del Señor.